Juan 3 y leeremos del 1 al 16. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 30 palabras. Solo 30 palabras. No me refiero a que esta predicación solo vaya a tener 30 palabras. Ya quisierais que fuera así, ¿no? Pero me refiero a las 30 palabras que hay en Juan 3:16. El Evangelio según Juan, el capítulo 3 y el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son 30 palabras. Y esas 30 palabras son las palabras más conocidas de toda la Biblia, probablemente. ¿Por qué? ¿Por qué son tan conocidas estas 30 palabras? Tal vez porque esas 30 palabras resumen toda la Biblia en un solo versículo. Pero lo que os quiero sugerir esta tarde es que Juan 3:16 es un gran versículo porque habla de 5 grandes cosas. En primer lugar, Juan 3:16 habla de un gran peligro, ¿Cuál es el gran peligro en Juan 3:16? Pues es el gran peligro de perderse. Es el peligro de perderse. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el peligro aquí. Es el peligro de que nos podamos perder en el sentido espiritual, perdernos para siempre. Ese es el gran peligro que tenemos aquí en estas 30 palabras de Juan 3:16. Pero ¿qué significa perderse? Dejadme que lo diga de la forma más sencilla. Perderse es lo contrario de salvarse. Es así de sencillo. O nos podemos salvar o nos podemos perder. Y perderse es lo contrario de salvarse. Si alguien no se salva, se pierde. Y si alguien se salva, ya no se pierde.
En un grave incendio hay los que se salvan y hay los que se pierden. En un naufragio también hay los que se salvan y hay los que se pierden. Perderse es lo contrario entonces de salvarse. Y es así también con respecto al tema de la salvación espiritual. Perderse es lo contrario de salvarse. Y no existe ninguna tercera opción. Todo el mundo o se salva o se pierde. Cada persona, cada ser humano, o se salva o se pierde. Cada uno de nosotros o se salva o se pierde. Tú y yo, o somos salvados o nos perdemos. No hay ninguna tercera posibilidad, solamente estas dos. Salvarnos o ser salvos o perdernos. No hay más. Se trata de nuestra situación espiritual delante de Dios. Se trata de nuestro destino eterno, donde vamos a pasar la eternidad. Si no somos salvados en esta vida, entonces trágicamente nos perderemos. Pero ¿por qué estarás pensando estamos en peligro de perdernos? Pues porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Según la Biblia, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, todos nosotros también caímos con ellos. Y nosotros fuimos concebidos en pecado. Todos nacimos pecadores. Y todos pecamos con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con todo lo que somos y hacemos, pecamos continuamente. Y es por eso que estamos en peligro de perdernos. Hacemos las cosas malas que no debemos hacer, pero también no hacemos las cosas buenas que sí debemos hacer. Y es por eso que nuestros pecados atraen la santa indignación de Dios. Así que hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que si el Señor te ha salvado, ya no te puedes perder. Si el Señor te ha salvado, porque es Él quien lo hace, ya no te puedes perder. Pero la mala noticia es que si aún no has sido salvado o salvada, sigues en peligro de perderte para siempre. Así que en Juan 3:16 hay estas 5 grandes cosas. La primera es un gran peligro. ¿Cuál es la segunda gran cosa aquí en este versículo, en estas 30 palabras? En primer lugar, entonces, Juan 3:16 habla de un gran peligro. Y ahora, en segundo lugar, Juan 3:16 también habla de una gran esperanza. Habla también de una gran esperanza y no solamente de ese gran peligro. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la gran esperanza en Juan 3:16? Pues la gran esperanza se encuentra en la pequeña palabra no. La pequeña palabra no. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda. Ahí está la esperanza. Si el peligro es el peligro de que nos perdamos, la gran esperanza es que no nos perdamos, que seamos salvos. La gran esperanza en Juan 3:16 es la esperanza de no perderse. Sí, hay un gran peligro de perderse, pero hay una gran esperanza y es la esperanza de no perderse, de que no nos perdamos. ¿Cuál es la buena noticia? Sabéis que la palabra evangelio, que es el mensaje cristiano, se llama el evangelio. Y esa palabra evangelio, como seguramente todos sabéis ya, porque lo habéis escuchado 1000 veces, es buena noticia. El evangelio es una buena noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia del evangelio? Pues la buena noticia, la buenísima noticia del evangelio es que a pesar de que todos somos pecadores y a pesar del gran peligro de perderse, gracias al maravilloso plan de rescate diseñado y efectuado por Dios, es posible que no nos perdamos, sino que seamos salvos. Esa es la buena noticia del evangelio, que la salvación es posible para pecadores como nosotros.
Y esa es la buena noticia. Dios nos ha dado una salida, una manera de evitar perdernos. ¿Cómo podemos evitar perdernos? No creo que exista ninguna pregunta más importante que esta pregunta. ¿Cómo podemos evitar perdernos? ¿Cómo puedo yo evitar perderme? ¿Cómo puedes tú evitar perderte? No hay pregunta más importante que esa pregunta. Pues aquí va la respuesta. Podemos evitar perdernos. ¿Cómo? Creyendo en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Esa es la manera de Dios de escapar de ese gran peligro, de ese terrible peligro que es la perdición eterna. Y la manera de evitar perdernos es creyendo de verdad en el Hijo de Dios, el bendito Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Esa es la manera de evitar perdernos, creyendo de verdad en Jesús como nuestro único y maravilloso Salvador. Esa es la manera diseñada por Dios para que pecadores como tú y yo podamos evitar perdernos y ser salvos. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestra salida de la perdición. Él es nuestra esperanza, nuestra única esperanza de salvación. No busquéis en ningún otro lugar la salvación, que solo se encuentra en la persona y en la obra del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. No hay salvación en nadie más, no hay salvación en nada más, solo en Él. Es creyendo en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si creemos en Él, no nos perderemos. Seremos salvados por la gracia y el amor de Dios. Veis que solo hay dos alternativas, no hay más. La primera, o creemos en el Hijo de Dios y somos salvados por Él, o la segunda, nos negamos a creer en el Hijo de Dios y nos perdemos. No hay más alternativas, solo estas dos. Creer y ser salvos, o no creer y perdernos. ¿Dónde estás tú ante esas dos únicas alternativas? Pero ¿qué quiere decir creer en el Hijo de Dios? Esto es tan importante y aquí nos podemos equivocar fácilmente. ¿Qué significa creer en el Hijo de Dios? Quizás estés pensando, bueno, eso es fácil. Todos sabemos lo que quiere decir creer, la fe, creer en el Hijo de Dios. Eso es fácil. No es tan fácil. Porque creer en el Hijo de Dios es mucho más que solamente creer ciertos hechos o verdades acerca de Él. Y por supuesto que tenemos que creer esas cosas, tenemos que creer esos hechos y esas verdades acerca de Jesús. Claro que tenemos que creer en ese sentido, tenemos que creer en su concepción virginal, milagrosa, obra del Espíritu Santo. Tenemos que creer que Él vivió una vida perfecta y sin pecado. Tenemos que creer que Él se dejó clavar a una cruz romana para hacer expiación por nuestros pecados. Tenemos que creer en su maravillosa resurrección aquel domingo de madrugada. Claro que tenemos que creer todas estas maravillosas verdades, pero creer en el Hijo de Dios es más que solamente asentir a una serie de enseñanzas de la palabra de Dios. Creer en el Hijo de Dios para no perdernos significa confiar en Él. Es confianza, confiar en Él. Y solo en Él, como nuestra única esperanza de salvación. Y esto es importante, tenemos que abandonar cualquier otra esperanza de salvación que no sea solo Jesús y nada más. Y si nunca lo has hecho antes, déjame que te anime a poner esta tarde toda tu confianza
toda tu confianza solamente en el Hijo de Dios como tu única esperanza de salvación, ¿cómo vas a evitar el infierno? ¿Cómo vas a llegar al cielo? Olvídate de cualquier otra posibilidad de salvación. Olvídate de todo eso. Tenemos que abandonar. ¿Sabéis por qué? Porque no podemos confiar en Jesús y a la vez confiar en nosotros mismos o en otras personas o en ritos religiosos o en lo que sea. Tenemos que abandonar todo eso para poner el 100% de nuestra confianza. El único que nos puede llevar al cielo es Jesús. Pues dejémonos llevar al cielo por Él. No intentemos confiar en nada más o en nadie más aparte de Él. No confíes en nadie más. No confíes en nada más. Deja de confiar en tu supuesta bondad. Y digo tu supuesta bondad porque nadie es bueno a los ojos de Dios. Somos pecadores. Dice la Biblia una y otra vez que Dios está observándonos desde el cielo y Él no ve ningún ser humano que sea realmente bueno. Ni tú, ni yo, ni nadie más. Todos somos pecadores. Entonces dejemos ya de una vez de confiar en que no somos tan malos. Claro que somos tan malos y peores. Dejemos de confiar en cualquier rito religioso. Los ritos religiosos no salvan a nadie, ni aportan nada a la salvación de nadie, ni una persona, porque no es así como Dios ha diseñado la salvación. Él la ha diseñado para que sea creyendo en su Hijo como nuestro único Salvador y nuestra única esperanza, y por lo tanto tenemos que dejar de confiar en cualquier otra persona o cosa para solamente confiar en el que Dios nos ha dado de su amor para que seamos salvos por Él. Dejemos de confiar en cualquier religión, incluso en cualquier iglesia. Aunque haya iglesias fieles a la palabra de Dios, pero esas iglesias no pueden salvar a nadie. Esta iglesia no puede salvar a nadie. Espero que no hayas venido pensando que voy a esta iglesia porque así me pueden salvar. No, nosotros no podemos salvar a nadie, ni a ti ni a nadie. Porque la salvación no funciona así. Es solamente confiando en Jesús como podemos ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa es la manera de Dios de ser salvos. Creyendo, confiando solo en el Hijo de Dios, Jesús, el Señor Jesucristo, como el único que nos puede salvar. Así que hemos visto, primero, que Juan 3:16 habla de un gran peligro. En segundo lugar, habla de una gran esperanza. Y ahora, en tercer lugar, he dicho que hay 5 grandes cosas aquí en este versículo, en estas 30 palabras. Juan 3:16, en tercer lugar, también habla de una gran salvación. Un gran peligro, una gran esperanza. Y ahora, en tercer lugar, una gran salvación. Hemos visto el peligro de perdernos. Hemos visto la gran esperanza de no perdernos. Y ahora vamos a ver esa tercera cosa en este maravilloso versículo de la Biblia, que es Juan 3:16, una gran salvación. Pero ¿dónde viene eso aquí en Juan 3:16? En un sentido, el tema de Juan 3:16 no es otro que el tema de la salvación. Una gran salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo ese versículo está resumiendo el mensaje de toda la Biblia acerca del tema de la salvación. Este versículo es un resumen de una gran salvación, una maravillosa salvación. Es verdad que la palabra salvación o la palabra salvar no aparece en este versículo. Pero sí aparecen 2 pequeñas palabras que se refieren a la salvación. Y son las 2 palabras vida eterna. ¿Qué es la vida eterna si no es la salvación? Es la salvación expresada en otras palabras, vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna. Ahí está la salvación, al final de este versículo. Juan 3:16 no solamente trata el gran peligro de perderse, no solo trata la gran esperanza de no perderse, también trata la gran salvación, o sea, vida eterna, vida eterna. Déjame que diga 3 cosas rápidamente acerca de la vida eterna. En primer lugar, es vida en lugar de muerte. La vida eterna es vida donde hay muerte, pero Dios trae vida a esa situación de muerte. Porque ¿cuál es nuestra condición espiritual por naturaleza delante de Dios según la Biblia? Según la Biblia, nacemos todos espiritualmente muertos. Parece fuerte, pero es verdad, es lo que hay. Nacemos espiritualmente muertos. Sí, físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Pero en el Evangelio, Dios nos ofrece vida, vida en lugar de muerte. Esa es la primera cosa acerca de esta vida eterna. Es vida en lugar de muerte. En segundo lugar, es vida eterna. Vida, ahora subrayando la palabra eterna, es vida eterna. No solo vida, que ya sería maravilloso de por sí, pero es vida eterna. Vida que jamás terminará. La vida eterna, sabéis, no empieza cuando morimos. Mucha gente piensa eso, pero la vida eterna no empieza cuando el creyente muere, no. La vida eterna empieza cuando creemos de verdad en Jesús, el Hijo de Dios. Es ahí cuando empieza la vida eterna. Y una vez que empieza, la vida eterna nunca acaba, nunca termina. Es para siempre. Ni siquiera la muerte física, ¿sabéis?, puede interrumpir la vida eterna. Ni la muerte física puede interrumpir la vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Aunque alguien muera físicamente, pero eso no le afectará espiritualmente, porque la vida eterna, cuando la tienes, es para siempre. Y ni la muerte puede hacer nada en contra de la vida eterna. Pero en tercer lugar, acerca de esta salvación, esta vida eterna, es vida eterna. Pero en tercer lugar, es más que solamente vida sin fin. Es vida sin fin. Pero es más que solo eso. Es la mejor clase de vida que hay. A veces cambiamos de trabajo, o cambiamos de casa, o cambiamos de lugar para, decimos, mejorar mi calidad de vida. Queremos mejorar nuestra calidad de vida. Quiero dedicar a mis hijos tiempo de calidad. No es solo la duración, cuánto tiempo, cuántas horas. No, quiero que sea tiempo de calidad con mis hijos. O quiero que mi vida tenga más calidad. No solo más dinero, no solo una casa más grande. Ya, pero yo quiero calidad de vida. Pues si quieres mejorar tu calidad de vida, la mejor opción es la vida eterna. Porque la palabra eterna abarca tanto la duración como la calidad de la vida en cuestión. Es vida de calidad, perfecta, maravillosa. Es vida eterna. No solamente en duración, aunque también, sino en cómo es, qué clase de vida es esa vida eterna. Qué salvación más grande, más maravillosa es la salvación que encontramos en estas 30 palabras de Juan 3:16. La salvación que Dios nos ofrece en el Evangelio no solamente es salvación de perdernos, es también vida eterna, vida eterna. Así que, en primer lugar, Juan 3:16 habla de un gran peligro. En segundo lugar, habla de una gran esperanza, la esperanza de no perderse. En tercer lugar, habla de una gran salvación. Y ahora pasamos a la cuarta gran cosa aquí en estas 30 maravillosas palabras de Juan 3:16.
Juan 3:16 habla también de un gran regalo. Un gran regalo. Acabamos de ver un gran regalo de Dios, ¿verdad? Que es la vida eterna. La vida eterna es un gran regalo de Dios, ¿no? Hemos leído antes en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, y la dádiva quiere decir el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo. O sea que la vida eterna que acabamos de ver en el punto anterior, la vida eterna misma es un gran regalo de Dios. ¿Qué regalo de Dios más maravilloso es la vida eterna? Pero sabéis, hay otro regalo de Dios, incluso más maravilloso que la vida eterna. Y estás pensando, ¿qué puede ser más maravilloso que la vida eterna? ¿Qué puede ser más maravilloso que la salvación? ¿Qué más nos puede dar Dios que sea más grande y más maravilloso que la vida eterna? Es imposible, ¿no? Pues hay otro gran regalo de Dios que es aún más grande que la vida eterna y es el regalo de su Hijo. Es el regalo del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es un regalo aún mayor que la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, y lo que viene después es el regalo, ha dado a su Hijo unigénito. Eso es lo que Dios ha dado, nos ha dado a nosotros. A su Hijo unigénito Dios ha dado. El mayor regalo del Padre es el Hijo. El mayor regalo de Dios es Jesús. ¿Qué mayor regalo nos podría haber dado Dios que este regalo de su Hijo unigénito? El apóstol Pablo, en una de sus cartas, escribió estas palabras: gracias a Dios por su don inefable. Su regalo, si queréis, inefable. ¿Qué quiere decir esas 7 palabras? Pues que no hay palabras para describir el regalo de Dios, que es su propio Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito. Nada menos, a su Hijo unigénito, a su Hijo eterno. Dios nos lo dio para que en Él pudiéramos encontrar y recibir la salvación y no perdernos. El Hijo de Dios es el don o el regalo inefable, el don sin palabras del Padre. Pero ¿en qué sentido nos dio el Padre a su Hijo? Pues de muchas maneras nos lo dio enviándolo del cielo a la tierra. O sea, cuando el Padre envió a su Hijo, lo hizo para dárnoslo a nosotros como el mayor y el más maravilloso de todos sus maravillosos regalos. Y ahora nos envía nada menos que a su propio Hijo. Y lo envía para que Él venga del cielo a este mundo de pecado para salvar a pecadores como nosotros. Pero también nos lo dio haciéndole ser a su Hijo un verdadero ser humano, porque aunque nos cueste entender todo esto, pero es importante, antes de su encarnación, el Hijo de Dios no era un ser humano, era Dios, pero no era todavía hombre o un ser humano. Y cuando el Padre lo envía a este mundo, es para que Él añada a su naturaleza divina otra naturaleza humana, es decir, para que además de ser Dios sea un verdadero ser humano como nosotros, pero sin pecado. ¿No veis la grandeza del regalo de Dios que es su Hijo? El Señor, el Padre nos lo dio para que Él llegara a ser uno de nosotros, un ser humano de verdad, pero sin pecado. Pero también fue capacitando a su Hijo
para que Él pudiera vivir la vida que ninguno de nosotros jamás podría vivir, una vida perfecta y sin pecado. Dios nos ha mandado obedecerle, nos ha mandado cumplir sus mandamientos y no podemos, es algo imposible para nosotros, pero el problema no está en la ley de Dios, el problema está en nosotros los pecadores, porque no somos capaces de hacer lo bueno, no somos capaces de obedecer a Dios. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Nos dio a su Hijo para que aquello que ninguno de nosotros jamás hubiera podido hacer, Él lo hiciera perfectamente por nosotros. Sí, Jesús murió en la cruz y es verdad y es muy importante, pero no nos olvidemos de su vida perfecta, de obediencia a su Padre, de hacer la voluntad del Padre antes de su muerte en la cruz. Eso también forma parte de la base de nuestra salvación y nuestra paz con Dios. Y el Padre nos dio a su Hijo para que Él hiciera todo eso, para nuestra salvación. Y el Padre nos dio a su Hijo unigénito, entregándole a la muerte incluso, en una cruz por nosotros. Dice Pablo, el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En la cruz, el Padre estaba entregándonos a su Hijo, para que Él se pusiera en nuestro lugar, para que Él recibiera nuestra condenación, siendo Él perfecto y sin pecado, para que pudiera haber salvación para indignos pecadores como nosotros. ¿Qué regalo de Dios más grande es el Hijo unigénito? De tal manera, ¿queréis saber la medida, la dimensión del amor de Dios? De tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito. Dios nos ha dado muchísimos regalos. Ni siquiera podemos contar una milésima parte de todo lo que Dios nos ha regalado en nuestra corta vida. Pero de todos los regalos de Dios, el mayor, con diferencia, el número uno, es el Hijo unigénito de Dios. Así que Juan 3:16 habla de un gran peligro, el peligro de perderse. Habla en segundo lugar de una gran esperanza, la esperanza de no perderse. En tercer lugar, habla de una gran salvación, la vida eterna. Habla también en cuarto lugar de un gran regalo, el regalo de Dios de su propio Hijo. Y ahora, ¿cuál es la quinta y última gran cosa en este versículo, en estas 30 palabras? Pues Juan 3:16, cómo no, habla de un gran amor. Habla de un gran amor. Porque el verdadero tema de Juan 3:16, probablemente el versículo más conocido de toda la Biblia, es lo grande que es el amor de Dios por el mundo. Ese es el tema de este versículo, ¿no? Lo grande que es el amor de Dios por el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que hizo lo que hizo. Juan 3:16 responde a la pregunta, ¿cuánto amaba Dios al mundo? ¿Cuánto amaba Dios al mundo? ¿Y cuál es la respuesta que nos ofrece este versículo, estas 30 palabras? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios nos amaba tanto que nos sacó de ese mayor peligro, el peligro de la perdición eterna. Dios nos amaba tanto que nos dio la mayor esperanza que se puede tener en esta vida, la esperanza de no perderse, de ser salvo. Nos amaba tanto que nos proveyó de la mayor salvación concebible, se llama la vida eterna. Y nos amaba tanto que nos dio el mayor regalo de todos, el regalo de su propio Hijo. La grandeza de lo que Dios hizo
y la grandeza de lo que nos dio reflejan la grandeza de su amor por nosotros. Dicho de otra manera, Dios no habría hecho lo que hizo, ni nos habría dado lo que nos dio, si no nos hubiera amado tanto como nos amaba. Déjame que lo repita. Dios no habría hecho lo que hizo, ni nos habría dado lo que nos dio, si no nos hubiera amado tanto como nos amaba. Porque fue de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Vamos a ir concluyendo. Todos nosotros, todos los que estamos oyendo esto, o bien somos creyentes de verdad, o no lo somos. O ya hemos sido salvados, o todavía necesitamos ser salvados. Todos nosotros estamos en una de las dos categorías. Si tú perteneces al primer grupo, el grupo de los creyentes verdaderos por la gracia de Dios, Juan 3:16 es tu testimonio. O sea, cuando tú lees o escuchas esas 30 palabras, estás viendo resumida la historia de tu salvación. O sea, puedes escribir tu nombre en Juan 3:16. No solo de tal manera amó Dios al mundo, también de tal manera me amó Dios a mí, nos amó a nosotros, no solo el mundo, no nos perdamos en el mundo grande ahí fuera, pero fijémonos en cada uno en particular. Pero si tú perteneces al segundo grupo de personas, los todavía no salvados, este versículo Juan 3:16 es tu esperanza, en el sentido de que en estas 30 palabras, tú, amigo, amiga, puedes encontrar cómo tú puedes evitar perderte para siempre y cómo tú puedes ser salvo y cómo tú puedes tener vida eterna. Todo eso está aquí en Juan 3:16. Lo que tú necesitas saber para poder experimentar la maravillosa salvación de Dios. Así que Juan 3:16 sí es un gran versículo. Habla de un gran peligro, el peligro de perderse. Habla de una gran esperanza, la esperanza de no perderse. Habla de una gran salvación, la vida eterna. Habla de un gran regalo, el regalo de Dios de su propio Hijo. Y habla de un gran amor, el gran amor de Dios por este mundo, su gran amor por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, es verdad que no tenemos palabras para describir, para resumir la grandeza de tu amor inmerecido por pecadores como nosotros, que vivimos en un mundo caído y lleno de pecado, siendo nosotros también todos pecadores culpables. ¿Qué esperanza podía haber para personas como nosotros? Pues tu palabra nos habla de la esperanza que tú nos has traído en la persona nada menos que de tu Hijo. Oh Señor, Padre, gracias por ese gran amor con el que tú no solamente amabas al mundo, nos amabas a nosotros. Antes incluso de crear el universo, estábamos en un sentido verdadero en tus pensamientos y en tu corazón, porque tú te fijaste en nosotros y decidiste salvar a muchos de nosotros antes incluso de existir el mundo, el universo. Nada, solo tú
pero tú ya estabas pensando en cómo ibas a salvar a pecadores como nosotros. Y luego tú has llevado a cabo tu plan de salvación a lo largo de los siglos con las profecías y después enviaste a tu Hijo unigénito para que Él se hiciera un ser humano de verdad, pero sin pecado, para que Él viviera esa vida perfecta y sin pecado, para que Él fuera a una cruz voluntariamente para entregar su vida, para hacer expiación por nuestros pecados. Y tú lo resucitaste de la muerte al tercer día y luego lo recibiste otra vez a tu diestra, donde Él hoy está orando, está intercediendo por nosotros. Señor, qué plan de salvación más maravilloso es tu plan de salvación. Qué grande es tu regalo, qué grande es tu amor, Señor, qué grande es tu salvación. Señor, si en algún momento los que hoy nos llamamos cristianos, creyentes, perdemos de vista y nos parece que lo tenemos muy visto ya, estamos cansados de oír lo mismo domingo tras domingo, día tras día. Señor, ten misericordia de nosotros y haz que podamos ver la grandeza de tu maravilloso plan de salvación, del cual nosotros, maravilla de maravillas, formamos parte, no por nada bueno en nosotros, porque todo lo bueno está en ti y todo lo malo está en nosotros. Pero tú nos has tendido un puente maravilloso que se llama el Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, y por Él te damos gracias de todo corazón. Señor, ayúdanos mañana cuando despertemos a decidir, hoy quiero vivir mi vida como cristiano en respuesta a la gracia, al amor, a la misericordia de Dios. Oh Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros por tu Espíritu Santo, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro precioso Salvador y Señor, el Señor Jesucristo. Amén.